Tendremos hojita, pues, tuvimos varias cosas y hoy no tenemos hojita, pero usted puede tomar un lapicero, si trajo cuaderno, puede apuntar en alguno de los cuadernos la enseñanza del día de hoy. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para nuestras vidas? Muy bien. Quiero comenzar en esta mañana animándolo a que miremos el siguiente video que nos trae algo de la meditación del día de hoy. Vamos a poner atención por un instante al siguiente video. Muy bien, el video que acabamos de ver es la habilidad que Dios ha puesto a algunas criaturas, una habilidad especial que no todas las criaturas tienen. Y esta habilidad es la habilidad de dejar atrás aquello que eran para convertirse en lo que deben ser. Quiero repetir esa frase. Dejar lo que eran para convertirse en lo que deben ser. El nombre de esto que acabamos de ver en el video se llama metamorfosis o transformación. Y hoy vamos a hablar del poder de la transformación. ¿Cuántos les gustaría que Dios los transformara? ¿Cuántos les gustaría ver a sus familias, a sus hijos transformados? A sus vecinos transformados. Y a Colombia transformada. Estoy convencido de que el Señor va a traer cambios a nuestra vida, a nuestra iglesia y a todos sus hijos. En el video que vimos hubo un cambio radical en algunos animales. Algunos animales cuando sufren esta metamorfosis o transformación cambian incluso hasta de color. Algunos cambian ciertas formas adecuadas. Algunos que han sufrido lesiones, heridas y cortes, cuando tienen este cambio de piel, la piel les renueva y algunos recobran esa parte que fue herida. Hay muchos cristianos en la actualidad. Dios nos ha llamado a vida. ¿Cuántos creen que Dios nos ha llamado a vida? Pero hay muchos cristianos, personas que aman a Dios o creyentes en Dios, que están pasando tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles los han llevado a vivir desanimados. Algunos los llamamos las momias andantes. Dios los ha llamado a vivir en vida y en abundancia, pero andan como si estuviesen muertos. Andan amarrados a aquello que eran. Y la gente no ve un cambio en esos cristianos porque viven de acuerdo a lo que eran antes. Y se han olvidado que Dios ha venido a hacer una transformación y un cambio. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, puede tomar allí prestada una de las que tenemos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Para los que tienen esta Biblia, página 862, dice lo siguiente, a partir del versículo 22 dice: En cuanto a la pasada, ¿cuántos han tenido un pasado? ¿Cuántos tienen un pasado? Dice,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Lo primero que debemos encontrar es que acá nos dice que todos los seres humanos tenemos un pasado. Y de ese pasado debemos aprender que era un pasado de muerte. Era un pasado no de vida. Era un pasado que hay que dejar. Por eso nos dice la palabra despojaos, que en griego quiere decir terio. Terio quiere decir dejar totalmente. Cuando ocurre la metamorfosis en los animales que vimos en el video, ellos no tienen un vínculo emocional con ciertas partes que dejan. El escorpión no dice, ay, esa tenaza tan buena que me servía, me voy a guardar un pedazo. No, se despojan completamente, se terio, completamente de lo que han dejado atrás. Y aquí el apóstol está diciéndonos, despojaos. ¿En cuanto a qué? A la pasada manera de vivir. Despojaos ¿de qué? Del viejo hombre. Del viejo hombre. Los cristianos hemos sido llamados a tener una transformación. Hay una lucha constante en querer volver a la vieja vida. Y de eso vamos a seguir estudiando a lo largo de la enseñanza de hoy. Nos dice el versículo 3, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Algo que debemos aprender es que esa transformación se logra primero en nuestra manera de pensar. Versículo 23, renovaos según el espíritu de vuestra mente. Hay algo que Dios quiere hacer en nuestra manera de pensar. Amén. Y otra cosa que nos enseña el pasaje es que quien genera el cambio no somos nosotros mismos, sino es Dios el que genera el cambio. ¿Quién genera el cambio en nosotros? Dios. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que hay gente que vive como muertos porque piensan como muertos. Hay gente que vive mal siendo creyente porque piensan de acuerdo a su antigua vida, a las antiguas cosas que habían dejado en el pasado. Hay gente que debería ser próspera pero está pensando como pobre. Hay gente que está viviendo enferma cuando debería vivir en sanidad. El libro de Joel nos dice, diga el débil, fuerte soy. Puedes ser débil, pero si piensas como fuerte, el cambio en Dios comienza a obrar. Porque tal cual es tu pensamiento, así es tu corazón, dice Proverbios 23, 7. La manera en la que pensamos determina la manera en lo que nos convertiremos. Y Dios nos está diciendo, si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar lo que somos en Dios. El libro de Samuel, capítulo 16, nos cuenta una historia interesante. Nos dice que David, un jovencito pastor de ovejas, fue ungido como rey. Nos dice que Saúl, el profeta, vino y derramó aceite sobre la cabeza de David, un hombre que era pastor de ovejas, un ovejero. Lo interesante de esta historia es que después de que fue ungido rey, nos dice la Biblia que en ningún momento David se proclamó rey, ni que después de ser ungido rey dijo, ahora voy a mandar. ¿Sabe qué vemos en la Biblia? Que David volvió a ser pastor de ovejas. Probablemente en la mente de David dijo, sí, soy rey, pero tengo trabajo por hacer. Pero fue hasta el siguiente capítulo, el capítulo 17, donde un hombre
de más de esta estatura estaba humillando a la familia de David, a los israelitas. David era un rey que seguía vestido como pastor de ovejas. Pero fue en el momento en que un hombre gigante empezó a retar a la familia de David, en el capítulo 17, que David se quitó la vestidura de pastor y entendió que Dios lo había puesto como rey. Fue en el momento en que él decidió cambiar su manera de pensar y decir, Dios me puso como rey, y enfrentó al gigante. Fue en el momento que comenzó la transformación y el propósito de Dios en la vida de David. ¿Cuántos creen que Dios quiere usarlos? ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para sus vidas? Probablemente los que me han dicho amén en alguna ocasión van a tener el privilegio de decir algo acá al frente. Y en ese momento van a decir, no estoy listo, o voy a pensarlo. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que Dios quería una transformación en sus vidas. Pero al igual que usted, pasaron muchas cosas por su cabeza. Vamos a estudiar algunos de ellos. El primero fue Gedeón. El pueblo de Gedeón estaba vuelto un desorden. Habían venido pueblos a destruir este vecindario, este pueblo, esta región. Pueblos enemigos. Gedeón era un hombre humilde y de repente aparece en escena Dios en la vida de Gedeón. Dios quería una transformación en la vida de Gedeón y en la vida de su pueblo. Dios quiere una transformación en su familia. Pero, ¿sabe a quién quiere usar Dios? A usted. Y Gedeón de repente dijo, en el capítulo 6 del libro de Jueces, versículo 15, Dios le apareció a Gedeón. Y Gedeón dijo lo siguiente en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 15. Dice, entonces le respondió Gedeón al llamado de Dios. Gedeón le dijo a Dios, ay Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Le faltaba solamente hacer pucheros a Gedeón. Señor, yo soy un pobrecito, mi familia es de los más humildes, mire la ropita que tengo puesta. Y por si fuera poco, yo soy el más chiquito de todos, el más bajito y el de menor edad. Si usted lee con atención los siguientes versículos, Dios reafirma el llamado de transformación en la vida de Gedeón. Pero Gedeón es un hombre caracterizado por la incredulidad. Y en el resto del capítulo nos dice que Gedeón dijo, perdóneme lo incrédulo, Dios. Pero si usted, este pedazo de algodón, mañana que amanezca, usted lo humedece y todo el resto amanece seco, creeré que usted me está llamando. Y él ponía pero tras pero, hasta que logró creerle a Dios. ¿Y sabe qué? Gedeón fue llamado uno de los jueces de Israel. Pero antes se resistió al llamado. Retrasó lo que Dios quería hacer. Otro ejemplo. En el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, había un hombre que se sentía un fracasado. Se sentía que no valía la pena. Libro de Éxodo, capítulo 4. Antes de leerlo, voy a ponerle un poquito en el contexto. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto. Y Dios tenía un plan de libertad. Dios tenía un plan de sanidad y liberación. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan de esa magnitud para nuestra familia? ¿Cuántos creen que Dios quiere liberar a nuestra familia? Amén. Dios quiere liberar a tu familia. Dios quiere sanar a tu familia de la esclavitud que el diablo ha puesto. Amén. Y el indicado para esa transformación es usted. Moisés dijo, ¿yo? Sí, tú.
Y leamos lo que le dijo Moisés a Dios. Versículo 10 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Dios: ay, Señor, y se rascó la cabeza probablemente, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios le dijo: tú vas a hacer el llamado para liberar a mi pueblo. Amén. Y Moisés dijo: yo, Señor. Probablemente Moisés tenía un problema de tartamudismo agudo. Por eso dice: yo soy tardo de habla. No podía escribir el escritor de la Biblia cada tartamudeo de Moisés, porque sería demasiado aburrido para nosotros. Pero dice: soy tardo de habla. ¿Yo cómo voy a ir a hablar al faraón? Yo que soy tardo en la manera de hablar. Yo que no sé cómo hacerlo. Pero el Señor volvió y le dijo: yo te rescaté del río Nilo. Probablemente le dijo eso. Dios lo afirmó. El hecho de que los cocodrilos no se hayan comido a Moisés cuando era bebé y que estuvo en el río era porque Dios tenía un propósito. El hecho de que cuando salió huyendo de Egipto no lo matasen es porque Dios tenía un propósito. El hecho de que usted estuvo tal vez a punto de morir siendo un bebé, el hecho de que usted estuvo a punto de morir en ese accidente de tránsito y no murió, el hecho de que usted esté en esta mañana en este lugar, es porque Dios tiene un propósito. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero si usted cree que es de los pocos que se han quejado y le han dicho a Dios no, ya hemos visto dos ejemplos. Vamos a ver uno más. Jeremías. Jeremías fue llamado para cumplir el propósito de Dios. Dios tenía un llamamiento profético para este hombre. Y Jeremías en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 6, le dijo lo siguiente al llamamiento de Dios. Esto le dijo Jeremías: yo le dije, está hablando Jeremías, ay Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Se parece a muchas de nuestras excusas cuando asuntos frente a Dios se trata. Yo no estoy listo. Yo no soy capaz de hacer eso. Yo frente a esa persona no soy el indicado. Llama a otro, a mí no me llames, Señor. Pero lo interesante de estos hombres que hemos estudiado es que finalmente ellos entendieron que Dios tenía un propósito de metamorfosis, de transformación para ellos y para los que lo rodeaban. El gran problema de usted y yo, si no aceptamos el llamamiento de Dios, es que ese propósito de libertad, ese propósito de bendición, de milagros, ese propósito sobrenatural no se va a cumplir, ni en usted, ni en su familia. En los siervos de Dios finalmente se cumplió. ¿Se cumplió en Gedeón? Sí, porque a pesar de sus peros se cumplió. Él dijo: está bien, Señor, yo creo y voy a cumplir. ¿Se cumplió en Moisés? Sí. ¿Se cumplió en Jeremías? Amén. Amén. Jeremías escribió un libro de la Biblia. Gracias a Moisés se escribieron 5 libros de la Biblia. ¿Qué crees que Dios escribirá a través de ti? ¿Qué transformación traerá? Quiero que leamos Romanos capítulo 7, versículo 19. Libro de Romanos capítulo 7, versículo 19. Dice la Biblia lo siguiente. Vamos a leer varios versículos. Señor, leemos tu palabra en el nombre de Jesús. Dice el versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Eso podía decir Moisés? Claro que sí. ¿Podía decir Jeremías? Claro que sí.
¿Puede decir el pastor Freddy? Claro que sí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe algo? Usted no es el único que ha estado luchando frente a esas circunstancias. Moisés, Gedeón, Jeremías y todos los que estamos aquí luchamos muchas veces. Tenemos las mismas luchas. En ocasiones de resistirnos, de querer volver a la vieja naturaleza, a la vieja vida, de querernos volver a poner la vieja ropa sucia. ¿Sabe qué? Había una cosa muy horrible entre los romanos. Y era que algunos reos, algunos presos, cuando iban a cumplir una condena, le ponían un muerto amarrado, encadenado, y a medida que iba pasando el tiempo, el muerto se empezaba a descomponer encima de la persona viva, empezaba a hervir, empezaban los gusanos a subirse encima del cuerpo del hombre vivo. Era una tortura terrible. Tal vez Pablo, no sé si había visto o escuchado de esta clase de tortura. Pero lo interesante es que Pablo dice en Romanos que él tenía una lucha para despojarse de esa vieja vida, de ese hombre muerto que había dejado en el pasado. Que él tenía una lucha para deshacerse de ese viejo muerto que había sido él antes de ser cristiano. Es la misma lucha que debemos tener nosotros, una lucha por despojarnos de lo que éramos antes, una lucha por quitar ese hombre que mentía, ese hombre o esa mujer que tenía malos deseos, desagradables a Dios. Tal vez Dios quiere hacerlo usted próspero, pero usted sigue pensando como alguien pobre. Tal vez Dios quiere sanarlo, pero usted sigue pensando como un enfermo. Y usted sigue en angustias, en temor, aunque tenga al Señor, porque no está teniendo una lucha legítima con el hombre que era antes, con el hombre muerto. El Señor quiere hacerle libre del viejo hombre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hasta que no nos despojemos de la mentalidad de muerte de ese viejo hombre, hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de actuar. Mire, en la época de Jesús los ciegos tenían que vestir con cierta vestimenta que los identificaba como ciegos. La gente cuando veía a un hombre ciego decía, ese es ciego, vamos a ayudarle, vamos a socorrerle. Bartimeo probablemente tenía una vestidura como ciego, pero él también entendió que dentro de sí había una mentalidad del viejo hombre. ¿Y sabe qué? Bartimeo, que era ciego, dijo, voy a quitar mi vestidura del viejo hombre y voy a creer en Jesús. Y Jesús hizo que su vestidura cambiase. Y eso hizo que no solamente su vestidura interna cambiase, sino también su vestidura física, porque él recobró la vista gracias a Jesús. Leamos Romanos 12, 1 al 2. El texto que leímos en los 40 días esta semana. Romanos 12, 1 al 2. Voy a pedirle a alguien que con voz muy fuerte no lo lea, por favor, solo el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra
¿Sabe usted por qué muchos están como están? La respuesta está en este pasaje. Porque se han conformado a que sus familias estén en derrota. Porque se han conformado a que la situación normal es la situación de tragedia, de pecado, de inmundicia en la que viven. Pero el mandato de Dios es: no se conformen a este siglo. Es decir, no se conformen en lo que están viviendo. Debemos ser como los mariscos, que aunque andan en el mar, no saben a sal, aunque el mar es salado. No debemos dejar que el mundo nos contamine, ni acostumbrarnos a lo que es común para los de este siglo. Es interesante porque el Señor nos dice, más bien, transformaos. ¿Sabe cuál palabra es la de transformaos? Lo hemos hablado aquí mucho. Metamorfos, en griego. Es decir, la transformación que vimos en el video. Eso es metamorfos. Lo mismo ha hecho Dios cuando usted entregó su vida en el agua del bautismo. Pero hay algunos que vuelven y se ponen la vieja ropa y quieren vivir la vieja naturaleza en la que vivían. Dios quiere una transformación para su vida. Diga conmigo, Dios quiere transformarme. Cuando el hijo pródigo volvió a donde el papá, el hijo pródigo le dijo al papá: papá, trátame como a uno de tus esclavos. ¿Qué le dijo el padre? ¿Está bien? Serás el esclavo de nuevo. Serás el esclavo, perdón. No te trataré como a hijo. No, el padre le dijo: traigan el becerro gordo, pónganle el anillo y cámbienle las vestiduras. Cuando nos acercamos al Padre Celestial, Él no quiere que vivamos como vivíamos antes. Él quiere darnos una vestidura nueva, Él quiere transformarnos. Leamos 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mientras lo busca, ilustrando este pasaje de Romanos, alguna vez le conté a algunos de ustedes la historia real de un hombre excursionista que subiendo la montaña encontró herida una cría de aguilucho, una águila pequeña. La llevó a su finca y allí, mientras sanaba, no tenía dónde ponerla y la puso en el gallinero. Pasó el tiempo y el águila empezó a escarbar la tierra como cualquier gallina y se comportaba como gallina, actuaba, caminaba como gallina. Un hombre que un día fue a visitar la finca se dio cuenta de esto tan curioso y se aterró. Y es interesante ver a un animal actuando en el rol que no le corresponde. Si el águila tuviera la oportunidad de pensar, podría pensar: no sé por qué a veces tengo tanta tentación de comerme a las gallinas, podría pensar el águila. Pero lo interesante es que el hombre que vio a esa águila, la llevó, le dijo al finquero: déjeme llevarla a lo alto de la montaña, yo quiero ver si esta águila algún día va a ser capaz de volar. La puso y la sostuvo sobre su dedo y el águila pegó un chillido y emprendió vuelo y volvió a volar. Esta águila se había acostumbrado a la vida que llevaba. Nosotros debemos entender que cuando nos conformamos, cuando creemos que ser cristiano es seguir escuchando reggaetón, que ser cristiano es seguir diciendo los mismos chistes de doble sentido, nos conformamos y nos acostumbramos. Empezamos a ser como ese aguilucho que empezaba a vivir como pollo cuando podía volar sobre las alturas. Dios quiere darte un cambio en esta nueva vida. Dios quiere que te despojes de esa vieja vestidura a la cual te has venido acostumbrando últimamente. Ahora sí leamos 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria ¿de quién? Del Señor. Somos metamorfos. Somos transformados. Diga conmigo, transformados. De gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Acá está la parte importante de esta enseñanza. Si usted realmente quiere una transformación, el apóstol Pablo está diciendo, los que realmente estamos recibiendo una transformación, un cambio, estamos viendo la gloria, estamos viendo bendiciones, estamos viendo a nuestras familias cambiadas, estamos viendo que aquel hijo que estaba en las drogas está siendo rescatado, es porque hemos puesto nuestra mirada en el Señor. Por eso dice, como el Espíritu del Señor. Y por eso dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Nombra 2 veces a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la transformación, el metamorfos, no es posible sin la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. Sin una relación con Dios y con su palabra, no es posible un cambio real. Sin la lectura de la Biblia no vamos a lograr un cambio radical. Pero es que yo vi a mi vecino que dejó el cigarrillo por él solito y no va a la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema con esto? Que tuvo un cambio. ¿Y qué de lo otro? ¿Qué de las otras cosas? ¿Qué de probablemente las infidelidades que tiene a su esposa? O probablemente de los negocios por allá oscuros que tiene. Los que nos acercamos a Dios, Dios no nos cambia una sola cosita. Dios quiere una transformación real y total de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Usted tiene que concentrarse en Dios. Eso es lo que va a cambiar su manera de pensar. Eso es lo que va a cambiar su manera de actuar. Eso es lo que le va a permitir decir, debo solamente mirar a mi esposa. Debo intentar hacer los negocios de una manera correcta. Debo intentar dejar el chisme a un lado. El mirar al Señor, el meditar la palabra nos transforma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con esto termino. Mateo 10:16. Un consejo del Señor Jesús para finalizar. Mateo 10:16. ¿Cuántos lo tienen? Quien no lo ha encontrado, diga misericordia. Vamos a esperarlo unos segundos más. Muy bien. Versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Es interesante que el Señor Jesús sabía que íbamos a estar en un mundo lleno de maldad, pero Él no nos mandó como los monastas, que para no contaminarse se fueron a las montañas y formaron monasterios. Eso nos dice la historia. Ellos pensaban que aislándose de la sociedad no iban a pecar. Lo interesante es que se han descubierto que los monasterios, debajo de los monasterios, han sepultado fetos, han hecho una gran cantidad de cosas. Se aislaron para no pecar, pero terminaron pecando en las montañas también. Dios nos dice, sean astutos como serpientes. La palabra astutos acá en la Biblia se refiere a la palabra, olvidé en griego, prónimos, que significa prudente, cuidadoso, sagaz, pensante, discernidor, inteligente y sensible. Al observar la serpiente como animal, es un animal que agacha su cabeza esperando a que la presa pase y se queda tranquila allí esperando. Cuando la presa pasa, levanta su cabeza y... Pero otra característica interesante de la serpiente no es solo su prudencia o su astucia para hacer las cosas. Y Dios aquí, el Señor Jesús nos estaba diciendo, sean prudentes, no sean acelerados,
Pero no nos está hablando de hacer algo malo, sino sean prudentes en cada cosa que hagan. Pero me hace pensar también en que la serpiente, al igual que los otros animales que vimos al comienzo del video, tiene una característica. Ella sabe esperar también un proceso que le sucede a sí misma. Es el cambio de piel. Viendo un programa hace algunos años, decía que si la serpiente no tiene la paciencia para deshacerse de la piel vieja, esa piel va a ser el mayor impedimento para poder alimentarse, para poder moverse. Y si no se mueve rápido, puede ser presa de otros animales como el águila. Parte primordial en la serpiente, parte de la prudencia en la serpiente está en el cambio de ropaje, en la transformación que sucede en ella. Entonces, si la serpiente no cambia su pelaje, si no es transformada, no se va a alimentar, no se va a mover, va a morir. Si el Hijo de Dios no deja que Dios lo transforme a través de la palabra y del Espíritu Santo, va a morir. Nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Nosotros debemos dejar la vieja vida atrás. Solo en los odres nuevos es donde se deposita lo nuevo. Y lo nuevo es el plan de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si tu mente no cambia, nada, diga conmigo nada va a cambiar. Pastor, es que yo estoy conforme aquí a donde estoy. Bueno, pues dale gloria a Dios. Pero Dios tiene cosas aún mejores en las cuales te sientes conforme. Si usted tiene y cree que Dios lo llamó a algo grande, si usted cree que nuestro Dios es Dios de milagros, si usted cree que es un Dios que nos llamó a transformación y a transformar, ayudar en la transformación de nuestras familias, usted tiene que soltar su pasado. Usted tiene que dejar atrás lo que quedó atrás. Usted tiene que empezar a vivir una vida conforme al propósito de Dios. Usted tiene que soltar lo que era para convertirse en lo que tiene que ser. ¿Cuántos dicen amén? Pablo era un perseguidor, fariseo de fariseos, erudito en la ley. Pero ¿sabe qué hizo Pablo? Se quitó esa ropa y dijo, ahora eso es basura. Ahora pongo mi mente en lo que tengo por delante, en el supremo llamamiento de Dios, en la nueva ropa que Dios me ha puesto, y para allá voy. Usted diga, al igual que el apóstol Pablo, al igual que nuestro Señor Jesucristo, para allá voy. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, para allá voy. Pero para eso tenemos que despojarnos del viejo hombre. Amén. ¿Cuántos quieren una transformación? ¿Cuántos quieren ser tocados por la presencia de Dios? Voy a invitarlo a que se ponga de pie en esta mañana y vamos a estar diciéndole, Señor, sigo luchando con mi vieja naturaleza. Sigo teniendo, Padre, 1,000 luchas. Pero también entiendo que tú tienes un plan para mi vida. Padre, sé que he sido una vasija rota, Padre. Sé que he sido desobediente a ti. Sé que no te he tenido en cuenta, Señor. Por eso en esta mañana te quiero pedir que tú me ayudes y me perdones. Que tú toques mi vida, Señor. Si alguien en esta mañana siente que ha estado atado a un viejo ropaje, a un viejo vicio del pasado, en el nombre de Jesús, en esta mañana es una oportunidad para decirle, Padre, ayúdame, dame fuerzas. Tú sabes que yo quiero dejar esto. Es un momento para que usted levante su voz en oración y le diga, Padre, dame fuerzas. Necesito de ti, Padre, porque sigo luchando con ese viejo ropaje. Sigo teniendo mis luchas, Padre. Hago lo que no quiero. Y lo que quiero hacer, no lo hago, Señor. Ayúdame, Señor, a tomar decisiones. Y la más importante es la decisión de buscar tu presencia.
Porque sé que si no te busco, Señor, voy a ser un zombie, Señor. Voy a volver a la vieja vida. Voy a volver a ponerme el viejo ropaje, cuando tú tienes un plan hermoso. Gracias, Señor, porque hoy me has enseñado que no soy el único que tengo luchas. Gedeón también las tuvo. Jeremías también las tuvo. Moisés. Pero ellos finalmente tomaron la decisión de decirte sí. Acepto lo que tú tienes para mi vida. En esta mañana usted dígale, acepto el llamamiento. Quiero decirte sí, Señor. Quiero aceptar, por difícil que sea, por el temor que haya, quiero dejarlo a un lado y quiero seguirte, Señor. Mientras seguimos orando, vamos a disponernos para participar de la cena en actitud de oración, en actitud de adoración. Vamos a decirle al Señor, Padre, reconozco que mi maldad siempre, siempre, siempre está delante de mí. Y solo contra ti he pecado. Y si usted es bíblicamente bautizado, lo invito a que en actitud de adoración permanezca de pie. Vamos a decirle, Señor, hoy quiero hacer un compromiso contigo. Hoy quiero, Señor, adorarte. Hoy quiero exaltarte. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Dígale, Señor, examíname. Examina mis pensamientos. Tómame, Señor, para ser ese instrumento en tus manos. Quita todo temor y toda angustia, Señor. Voy a invitarlo que en este momento usted haga un compromiso con Dios. No lo que el pastor diga, sino lo que Dios le ponga en el corazón en esta mañana. Tal vez hay algo que usted lucha con dejar, pero usted ni siquiera le ha pedido ayuda a Dios en oración. Es un momento para decirle, Señor, hoy sí te voy a entregar esto. Hoy sí te voy a hablar de ese problema que me ha tenido estancado espiritualmente. Tal vez hay un enojo profundo en su corazón. Es un momento especial, es un momento espiritual. Es un momento para que usted le diga, oh Señor, este enojo que tengo, sé que es un impedimento para mi transformación. Quiero entregártelo. Quiero depositar todo eso en ti, Señor, y que tú tomes el control completo de la situación. Gracias, Señor, santo eres tú, soberano Rey, sublime y digno. Escucha hoy la oración de tus hijos. Escucha hoy la oración de aquellos que realmente quieren cumplir el propósito tuyo en sus vidas. Te queremos dar hoy la gloria y la honra, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo toque esos corazones que aún se sienten conformes, sienten que su vida está plácida, tranquila, y que no necesitan un cambio en su corazón. Te pido que los inquietes también, porque sabemos que el propósito que tú tienes es un propósito hermoso, maravilloso y de bendición. Gracias te damos en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Señor, por darnos el Espíritu Santo también. Te honramos, Señor, y te glorificamos. En esta mañana, el Espíritu Santo quiere empezar una transformación en la vida de algunos, en la vida de aquellos que tienen un corazón dispuesto. Antes de participar de la cena, voy a invitarlo a que